Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestro agradecimiento por acompañarnos en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. Hoy nos acompaña el buen amigo, el doctor Antonio Siriaco, economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la primada de América. Buenos días, doctor. Buenos días, Héctor. Siempre es un placer estar contigo. Usted sabe que me llamó mucho la atención el pasado lunes, cuando leí su artículo, y una vez le escribí y le dije, mire, yo quiero que conversemos sobre ese tema, porque fue como tan sugerente ese artículo, incluso su título, que el dólar va que los precios suben sí, los precios ascensor, sí, por ascensor, pero bajan por la escalera. pero bajan por la escalera. Entonces Sí. siempre va a haber un pedazo Así es. que se queda, que no baja, Que no va. que no, por lo menos no termina el recorrido para empatar Para- donde empezó la... Así es, Héctor. Mira, tú sabes que generalmente con esta lucha que tienen los bancos centrales con la inflación, básicamente en todo el mundo, hay una lucha por que los precios vayan a converger a la meta de inflación. Y eso lo está haciendo el Banco Central de Estados Unidos, a su Reserva Federal, el europeo, también. en América Latina, y también está el Banco Central de la República Dominicana. A mí me llamó la atención que el Banco Central ha sido incluso, hay que decirlo, exitoso con respecto al combate de la inflación. O sea, la inflación, según su último informe, la inflación anualizada está alrededor de 3.9, es decir, por debajo incluso un poco por la meta de inflación. De la meta de la meta de arriba, inflación de sí. arriba. Sin embargo, uno observa también quejas de la gente, que todavía los precios están altos. Luego uno se pone a analizar y a ver los detalles. Obviamente que cuando uno observa y calcula, por ejemplo, el IPC de los alimentos y bebidas no alcohólicas y también el IPC de los alimentos, uno encuentra que aún todavía está prácticamente 2 veces por encima de la meta promedio de inflación. Entonces uno dice, bueno, pero verdaderamente que por las características mismas, cómo se mide la inflación a nivel y su metodología, que es una cesta de 364 productos, es organizado por rubros, por renglones, entonces hay algunos que suben muy rápido, pero obviamente bajan muy lento, y ese es el caso de los alimentos. Por ejemplo, cuando uno observa el renglón de los alimentos, representa su ponderación en la canasta básica, en el IPC, casi un 24%. Y por eso entonces uno observa que la gente que va al supermercado, que una proporción importante de sus ingresos lo gasta en alimentos, básicamente siente que aún todavía los precios de los alimentos están relativamente altos, incluso tomando en consideración los niveles de ingresos promedio en la República Dominicana. Y eso me llamó mucho la atención, y entonces eso uno lo conecta con el ascensor y la escalera. Uno dice, bueno, pero es cierto, los precios suben muy rápido, pero luego muchos de ellos, para cuando van a disminuir, disminuyen lentamente. Se ralentiza ahí. Se Entonces. ralentiza. Y eso tiene también muchas razones. Cada precio, cada producto tiene un mercado distinto. Por ejemplo, los alimentos, uno observa, se producen en el campo y del campo vienen a la ciudad. Pero en ese interín hay una especie como de un mercado muy atomizado, porque son muchos intermediarios. Y evidentemente un plátano, supongamos que le sale al productor y le sale quizá en finca a 3 pesos para venderlo, pero cuando tú vas al supermercado lo encuentras en 18, 19 y 20 pesos. Y eso es porque evidentemente hay toda una cadena de intermediación que no genera economía de escala. Y eso, en cierta manera, esa cantidad de intermediarios lo que produce es incrementos de precio al consumidor. Hay otros, por ejemplo, Por el margen de por el margen de intermediación. Hay otros
que también tienen esa característica, quizás no tanta intermediación, pero son tan importantes y los mercados están tan concentrados que en muchos casos el mismo gobierno tiene que establecer, por ejemplo, tener un control, fijar precios, como es el caso de los combustibles. Si uno observa el caso de los combustibles, durante mucho tiempo el gobierno mantuvo fijo el precio de las gasolinas. Eso, casi un año. Y eso yo lo encontré positivo, porque si lo hubiese dejado así libre, obviamente que los precios hubiesen sido mucho más altos y los niveles de inflación que la República Dominicana hubiese tenido, por ejemplo, quizás en el mes más álgido que llegó, eso fue en abril del 2022 a 9.64, quizás hubiese sido un 15%. De manera que eso pone a uno a pensar que hay bienes y servicios cuyos mercados tienen comportamientos diferentes, cuyos mercados son más libres que otros, cuyos mercados tienen más intermediación que otros, y evidentemente eso hace que muchos precios obviamente no puedan converger al precio promedio, que cuando el Banco Central dice que la inflación anualizada es un 3%, y evidentemente la ve como un éxito, pero hay otros que se quedan un poco más altos, y muchas veces esos otros tienen un peso grande en toda la canasta básica, como es el caso de los alimentos. Entonces la gente cuando va al supermercado, cuando va a un mall, dice, todavía el precio, no sé, del pollo sigue alto, y el pollo es un bien que tiene la ponderación más alta, y luego le sigue el arroz. Por lo tanto, eso fue lo que me dio quizás pie a escribir ese artículo, para que la gente vea que verdaderamente los mercados son complejos y el ataque a la inflación también es compleja, porque implica evidentemente muchos elementos que están en cada mercado y que a su vez las políticas monetarias o las políticas fiscales no, cuando atacan, no todo a la vez convergen a lo que se quiere o a la meta que se quiere. Además, yo creo que también hay un aspecto que no es como tan fácil de estimar, y es que la inflación, o sea, está bajando la velocidad. Exactamente. Entonces, pero no es deflación, porque en sentido general no es que lo que ha caído, sino que cuando estaba creciendo un 2 mensual, está creciendo un 1.9, pero sigue a partir del nivel de cuando se metió allá arriba. Mira, y es un buen elemento que tú has tocado, Héctor, porque hay dos temas, dos puntos importantes, que es lo que es el índice de precio al consumidor, que es el IPC, y es la inflación, que es la tasa de crecimiento de los precios. Como tú has dicho muy bien, los precios reducen su velocidad. Antes crecían a un 4, ahora están creciendo a un 1. Sin embargo, el nivel todavía es un nivel alto, que eso es lo que refleja el índice de precio al consumidor. Más que la velocidad, lo que está reflejando es el nivel, y generalmente no es tan fácil. La deflación ocurre no solamente cuando disminuye el crecimiento, sino también cuando disminuye el nivel. Y eso son situaciones donde obviamente hay recesiones muy profundas o depresiones muy profundas, como pasó en Estados Unidos con la crisis del 2008-2009, que hubo un desplome en el precio de la vivienda. Ahí hubo una caída no solamente en la inflación de vivienda, en su crecimiento, en los precios de la vivienda, sino que el nivel de la vivienda disminuyeron, y eso claramente se expresó en el año 2008-2009 en Estados Unidos con la crisis financiera internacional. Bueno, la famosa crisis de las hipotecas. De los subprime, correcto, de las hipotecas basura. ¿No? Sí. Profesor, hay algo que lo vamos a conectar con este tema, y es el tema de la tasa del dólar, pero me gustaría que hagamos una breve pausa comercial para que no haya interrupción. Volvemos en unos instantes.
Continuamos la conversación con el doctor Antonio Siriaco. Yo le decía como preámbulo para este segmento, y es el tema del dólar, pero yo lo quería atar con algo histórico que pasó aquí cuando la crisis económica que produjo la crisis bancaria. Correcto, correcto. Brevemente, porque no fue mucho, vamos a ser claros, el dólar llegó hasta un 60%. Correcto. Los inventarios se cotizaron, inmediatamente se ajustaron al 60%. Así es. Después el dólar empezó y ya en el periodo de transición del 2004 ya estaba en 40 y pico y llegó incluso a 37 claro. Y algo por ahí. Pero los inventarios no se quedaron allá arriba. Muy altos. Sí. Y entonces esos son de la cosa, como que los precios son inflexibles a la baja. Sí. Por esa gran, qué sé yo. Mira qué ocurre, esa estructura Héctor, del mercado también. Sí. Mira, hay mercados, y tú lo has explicado, cuya estructura son mercados que generan expectativas. Son mercados importantes. El caso, por ejemplo, del mercado cambiario, el dólar es en este caso, el tipo de cambio es un precio importante, ¿no? El dólar es uno de los precios de la economía, claro, que influye sí. mucho incluso en compras futuras. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando hay y eso ocurrió en la crisis del año 2003, esa crisis genera situaciones donde los agentes se adelantan, comienzan a comprar porque piensan que en el futuro el precio va a ser mucho más alto. Entonces, esa decisión que toman los agentes hace también que los precios se disparen rápidamente y crea todo un tema de nerviosismo, y eso hace que el precio, al margen de la situación, que el precio del dólar se incremente. Y más cuando hay posibles recesiones que la gente ve, o posibles situaciones de crisis, y cuando hay, vamos a decir, mercados como los combustibles o el mercado que utilizan muchas importaciones, que hacen grandes compras y utilizan el dólar, entonces con más razón los precios suben. Y entonces vienen las estrategias ya empresariales, que las estrategias empresariales dicen, bueno, yo necesito tener grandes inventarios porque hay actividades, hay mercados que requieren obviamente de inventarios, pero los inventarios al precio que lo compran lo van reajustando con los cambios que se están dando en ese mercado. Van subiendo, sin embargo, cuando los precios tienden a bajar, mantienen esos inventarios a precios muy altos. Claramente, esos son mercados que se comportan de esa forma. Cuando son bienes que requieren capacidades, cuando son bienes que no se deterioran, que uno lo puede poner en un almacén, pero no así ocurre también, al revés ocurre con los bienes agrícolas. Por ejemplo, hay bienes como el plátano que tú no lo puedes poner en inventario. No. Porque te madura. Se madura. Y entonces tú tienes que venderlo rápidamente, quizás el caso del arroz o el caso de las habichuelas, pero ya en otros mercados que no son agrícolas, como el mercado de los combustibles, los bienes industriales, tienen esa flexibilidad en ese sentido, no son tan inflexibles. Y ahí se dan elementos especulativos que compran barato, corrigen sus inventarios y luego entonces venden esos bienes caro. Claro, entonces ahí viene el organismo regulador. Por eso tiene que haber un organismo regulador que en ese sentido monitoree esos mercados y le ponga en cierta manera cierto nivel de control y regla. No es que el Estado sea un Estado empresarial y que genere actividades en paralelo con el sector privado, no, sino que exista cierta regulación con respecto a los precios, a los márgenes incluso que sean
razonable en función incluso de, como son bienes transables, en función de otros mercados. Y en ese sentido, claramente que el Estado tiene que jugar un papel importante. Pero eso generalmente se da cuando no hay estabilidad macroeconómica. Ya está. Lo- Precisamente, profesor, esta semana que concluye, hubo como cierto ligero movimiento en la tasa, se situó sobre 56.7, 56.8, por claro. ahí. Hay gente como que ya estaba medio Sí, sí, medio bronco, no sé por qué, porque tenemos un periodo ya donde los fatídicos septiembre negros sí, desaparecieron, ya totalmente. eso, Claro, ya pero eso ya... Mira, tú sabes que yo, desde mi punto de vista, aquí no hay problema de dólares, en términos de que hay escasez de dólares, de que el tipo de cambio se está incrementando porque hay escasez. Porque cuando uno analiza los sectores que están generando divisas, por ejemplo, el turismo sigue creciendo, posiblemente se llegue a 10 millones de turistas. Este año las remesas las siguen remesas aumentando. posiblemente lleguen a 10.000 millones. De manera que este año, posiblemente, según las proyecciones, van a entrar a la República Dominicana entre 38.000 y 39.000 millones de dólares por los diferentes rubros. Diferentes sectores. Entonces, yo lo que creo es que el movimiento que se está dando lentamente, que es un ajuste que quizás está siendo provocado por las mismas autoridades, en el sentido siguiente. Como la tasa de política monetaria se mantiene en pausa y hay cierta presión en la Reserva Federal de incrementos en su tasa de política monetaria, el Banco Central tiene dos mecanismos de ajuste o de reaccionar a esa política del Banco de la Reserva Federal. La primera es que puede incrementar su tasa de política monetaria, pero no lo va a hacer porque hay un tema de crecimiento. Entonces dice el banco, si yo incremento mi tasa de política monetaria, lo que estoy haciendo es que estoy contribuyendo a que la a economía contraer. Entonces, mantiene su tasa de política monetaria y la otra medida que puede compensar ese movimiento hacia el alza de la tasa de política monetaria en los Estados Unidos es inducir a cierto movimiento del tipo de cambio, que obviamente lo que está haciendo, que está encareciendo, realmente está depreciando la moneda dominicana y es un mecanismo para ajustar cualquier situación que pueda provocar cualquier salida de capital, es decir, encarece la moneda, en este caso el dólar, como un mecanismo de ajustar ese movimiento de salida de capital. Por lo tanto, yo creo que en la medida que la Reserva Federal esté amenazando de incrementar su tasa de política monetaria y que vamos a ver el 18 y el 19 de septiembre, que es la próxima reunión de la Reserva Federal, en esa medida entonces va a haber cierto movimiento hacia el alza de manera muy quizás lenta del tipo de cambio, es decir, cierto nivel de depreciación del tipo de cambio. Por lo tanto, o de la moneda dominicana. Por lo tanto, yo creo que eso no obedece a que hay una escasez de dólares, todo lo contrario. Podría entenderse que es un movimiento calculado, previsto. Yo lo veo desde ese punto de vista, un movimiento calculado, un movimiento que es la reacción que tiene el Banco Central ante la imposibilidad de aumentar su tasa de política monetaria para evitar cualquier situación de ralentización aún más de la economía dominicana. Profesor, gracias por acudir a nuestro llamado. Siempre. Yo soy un seguidor No, suyo. gracias, veo Héctor. algo, digo, no, pero tenemos que traerlo para acá también. Héctor, no, y además siempre te doy las gracias por tu invitación, tu gentileza. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la invitación para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.